Tengo esta historia loca de hace un tiempo. Sucedió hace unos años cuando tenía 21 años, ahora tengo 23. Así que estaba usando Tinder y hice match con este chico, llamémoslo Carlos para la historia. Empezamos a chatear, y al principio las cosas parecían bien, pero solo fue la primera noche. Al día siguiente, mientras estábamos hablando, me di cuenta de que era un poco imbécil. Dijo algunas cosas groseras y simplemente no me interesaba más. Luego me pidió mi Snapchat y le dije que no. Se frustró un poco cuando le dije que no, y me dijo que estaba cometiendo un error. Luego, de la nada, sugirió que fuéramos a una cita la próxima noche. Me sorprendió y le pregunté, ¿de verdad? Incluso eligió una hora y un lugar, un bar cercano. Pero después de eso, no le respondí en absoluto. Pensé que entendería la indirecta y seguiría adelante, pero al día siguiente, me volvió a enviar un mensaje, diciendo algo así como, «Te veré esta noche». Pensé en decirle que no me vería, pero no lo hice. Simplemente seguí ignorándolo. El único otro mensaje que recibí de él fue esa noche en Tinder preguntando, ¿dónde estás? Pensé que tal vez estaba bromeando, así que no le respondí. Más tarde, me envió otro mensaje, preguntando, ¿por qué no viniste? No podía creerlo. ¿Realmente pensaba que simplemente iría a una cita sin haberlo acordado? Nunca le dije que iría. Al día siguiente, me envió un mensaje espeluznante en Tinder diciendo, «Te encontraré». Eso realmente me asustó, así que lo bloqueé. No podía creer que hiciera match con él en primer lugar. En ese momento, vivía en una casa alquilada con un compañero de cuarto. Era un lugar pequeño con solo 2 dormitorios, pero cada uno tenía su propio espacio. La noche después de todo lo que pasó, mi compañero de cuarto estaba trabajando, así que estaba sola en casa. Estaba acostada en mi cama, jugueteando con el teléfono. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando escuché un ruido. Parecía que venía de afuera, tal vez del arbusto junto a la ventana. Mi ventana estaba cubierta con una manta desde adentro, y estaba a solo unos metros de distancia de mí. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Cuando levanté la manta, vi a un hombre agachado junto al arbusto, a unos 3 pies de distancia. Me sobresalté y realmente me asusté por esta vista inesperada. Apenas momentos después, escuché golpes en la ventana. Rápidamente agarré mi teléfono y llamé a la policía. Hubo más ruidos en la ventana, pero no pude ver qué estaba pasando. Después de llamar a la policía, salí corriendo de mi habitación y bajé por el pasillo hacia la sala de estar. Mientras salía de mi habitación y pasaba por la puerta, escuché un fuerte golpe en la ventana. Sonó como si alguien estuviera tratando de romperla o algo así, pero no estaba segura. Le dije al operador de la policía que pensaba que alguien podría estar tratando de entrar a mi casa. Una vez en la sala de estar, me sentí un poco más segura, aunque aún ansiosa. Intenté mantenerme lo más alejada posible de la habitación. El operador dijo que la policía estaba en camino. Fui a una de las ventanas delanteras, aparté rápidamente la cortina y miré afuera. Vi que el tipo todavía estaba allí, de pie justo afuera de mi ventana de la habitación. No podía decir que estaba tramando. Seguí observando, y luego se giró y alcanzó a verme a través de la ventana. Cuando comenzó a moverse, cerré las cortinas y retrocedí. Corrí hacia mi baño y me encerré dentro. Me quedé allí hasta que llegó la policía. No pude escuchar mucho desde adentro, pero pensé que si el tipo entraba, definitivamente escucharía algo. Finalmente, llegaron los policías. Salí del baño, corrí hacia la puerta principal y los dejé entrar. Fue entonces cuando me dijeron que habían atrapado a un tipo en mi patio trasero. Resulta que era el mismo tipo con el que hice match en Tinder. Supongo que había estado tratando de entrar por una de mis ventanas traseras. No tengo idea de cuál era su plan. Es solo una locura pensar en todo esto. Después de eso, decidí eliminar Tinder.
Espero que cualquiera que escuche esto y use aplicaciones de citas sea realmente cuidadoso. Hace unos años, tenía 20 años y estaba en casa durante las vacaciones de la universidad, entrando en mi último año. Decidí probar una aplicación de citas y hice match con una chica llamada Luna. Creo que era Bumble, pero no estoy completamente seguro. Luna y yo chateamos en la aplicación por un tiempo, y luego conseguí su Snapchat. Empezamos a enviarnos snaps después de eso, lo cual me gustaba más que enviar mensajes de texto. En general, Luna parecía genial, pero había algo ligeramente extraño en ella. No puedo recordar un ejemplo específico, pero algunas de sus respuestas o cosas que decía eran un poco extrañas. A pesar de eso, seguí hablando con ella porque estaba curioso por aprender más sobre ella y, honestamente, solo estaba aburrido. Después de un par de días de enviarnos snaps de ida y vuelta, éramos amigables, pero no habíamos hecho planes para salir, y realmente no estaba planeando hacerlo tampoco. Nuestros snaps no eran constantes, solo de vez en cuando. Eventualmente, empezamos a enviarnos fotos en blanco de nuestras caras. Esa noche, fui a buscar algo de comer y pasar el rato con mi amigo Julio. Fui a su casa, que no estaba lejos de la mía, y luego volví a casa alrededor de las 10 de la noche. Fui a mi habitación, le envié un snap a Luna y a algunas otras personas, y luego me fui a dormir. En medio de la noche, me desperté sintiéndome muy adormilado. Lo primero que hice fue alcanzar mi teléfono en la mesita de noche. Eran casi las 3 de la mañana. De repente, algo llamó mi atención. Miré hacia la ventana y vi a alguien mirándome. Me asusté y retrocedí. Parecía Luna, la misma chica con la que había estado enviando snaps en Bumble. Estaba tan confundido y pensé que debía estar soñando, pero estaba completamente despierto. La miré horrorizado mientras ella simplemente se quedaba allí, mirándome. Era difícil ver su expresión porque estaba oscuro afuera y todas mis luces estaban apagadas. Agarré mi teléfono y abrí Snapchat, pensando en decirle que dejara mi ventana en paz. Cuando revisé su perfil, vi que estaba justo al lado mío en el mapa de Snaps. Fue entonces cuando entendí, había encontrado mi ubicación a través de Snapchat. Le envié un mensaje diciendo, ¿por qué estás mirando por la ventana de mi habitación? El mensaje fue entregado, y tomé una captura de pantalla mostrando su ubicación junto a la mía en el mapa de Snaps. Unos segundos después de enviar el snap, se alejó de la ventana. Alrededor de 2 o 3 minutos después, abrió mi mensaje pero no respondió, dejándolo en abierto. Me levanté y miré por la ventana, pero ya no estaba allí. Debió haber ido al otro lado de la casa. Entonces, salí de mi habitación y revisé otras ventanas, pero no estaba en ninguna parte. Debió haberse ido. Regresé a mi habitación y volví a revisar Snapchat. No solo no respondió a mi mensaje, sino que descubrí que me había bloqueado. Fue realmente extraño, pero esperaba que significara que me dejaría en paz. Y afortunadamente, así fue. Después de esa noche, nunca la volví a ver ni a escuchar de ella. También había desaparecido de Bumble. Todavía tengo muchas preguntas sobre toda esa experiencia. ¿Por qué hizo eso y qué estaba tratando de lograr? Todavía tengo la captura de pantalla de Snapchat y nunca olvidaré lo espeluznante que fue verla en mi ventana esa noche. Esta es una historia de hace unos años cuando hice match con un chico llamado Ricardo en Tinder. Tenía el pelo oscuro, una ligera barba y parecía guapo en sus fotos. Su perfil no tenía mucha información, pero me envió un mensaje después de que hicimos match. Al principio, intercambiamos saludos básicos como hola o ¿cómo estás? Con el tiempo, la conversación mejoró un poco. Por su perfil, parecía que le gustaban las actividades al aire libre. Seguimos hablando, y él parecía bastante agradable. Después de chatear de vez en cuando durante un par de días, me invitó a salir en una cita.
Le pregunté a dónde quería ir y sugirió un restaurante local. Estuve de acuerdo y planeamos encontrarnos allí la próxima noche a las 7 de la noche. El día de la cita, me comuniqué con él temprano para asegurarme de que aún íbamos y todo parecía bien. Cuando llegó la hora, me arreglé y conduje hasta el restaurante un poco temprano. El restaurante estaba a solo unos 10 minutos de mi casa y parecía un lugar bonito que no había probado antes. Cuando llegué alrededor de las 6:50 de la noche, ya había bastantes personas allí. Como Ricardo no me había enviado un mensaje después de decirle que me dirigía al restaurante, no estaba seguro si ya estaba allí o todavía estaba en camino. Revisé Tinder, pero no había dicho nada desde nuestra última conversación. A las 7 de la tarde, decidí entrar. Tal vez ya estaba allí, o tal vez estaba llegando tarde. Conseguí una mesa y le informé al camarero que estaba esperando a alguien. Luego, le envié un mensaje a Ricardo para avisarle que estaba allí y tenía una mesa. Pasaron varios minutos y Ricardo aún no había respondido. Me estaba frustrando. A las 7:15, le envié otro mensaje preguntando qué estaba pasando, pero él no respondió. Esperé hasta las 7:30 y luego salí del restaurante. Me dirigí a mi coche y volví a casa, sintiéndome realmente molesta. A mitad de camino a casa, noté que un coche me seguía desde hacía un rato. No recordaba haberlo visto salir del restaurante, porque no estaba prestando atención, pero sí lo noté en la primera calle. Me siguió a través de un par de vueltas, pero no pensé mucho en ello hasta que llegué a mi calle. Cuando giré en mi calle, el coche hizo lo mismo. Mi calle suele ser tranquila y residencial, con pocos coches pasando. Entonces, cuando el coche giró en mi calle, me llamó la atención. Vivo en la cuarta casa a la izquierda. Cuando me estacioné en la entrada, el coche continuó avanzando, moviéndose muy lentamente. Me estacioné, salí y observé cómo el coche seguía bajando por la calle. Era demasiado oscuro para ver quién estaba conduciendo. Tengo que admitir que pasó por mi mente que podría ser Ricardo, pero rápidamente lo descarté como algo demasiado improbable. Cuando volví a entrar, revisé Tinder de nuevo, pero Ricardo aún no me había enviado un mensaje. Le envié otro mensaje preguntándole por qué no había venido. Luego pensé que debería seguir adelante. De todos modos, no conocía muy bien a Ricardo. Solo estaba molesta de que hiciera planes y luego no los cumpliera. Así que me preparé un poco de pasta y fui al salón. Vivía sola en ese momento, y mientras comía, noté lo que parecía ser el mismo coche pasando de nuevo. Unos 30 minutos después de regresar a casa, noté el mismo coche pasando de nuevo. Esta vez, iba en la otra dirección por la calle. Pero cuando llegó a mi casa, se detuvo al costado de la carretera. Miré por la ventana con cuidado, asegurándome de que no fuera visible para quien estuviera en el coche. Definitivamente era el mismo coche que me había seguido a casa. El motor funcionó durante un rato antes de que finalmente se apagara. Sin dudarlo, llamé a la policía de inmediato. Explicaba que creía que alguien me había seguido, y ahora estaba estacionado afuera de mi casa. Seguí observando el coche, pero nadie salió de él. Todavía no tenía idea de quién estaba dentro. Después de hablar con el operador de la policía, seguí mirando desde la ventana y esperé. El coche permaneció estacionado, sin movimiento ni luces encendidas. Solo había una luz de calle tenue cerca. Durante los siguientes 10 minutos, nada cambió. Luego, vi un coche de policía conduciendo por mi calle. Cuando se acercó al coche estacionado frente a mi casa, el coche de policía encendió sus luces. Un oficial bajó y habló con el conductor. Seguí observando mientras el oficial hablaba con el conductor durante unos 5 minutos. Finalmente, el coche se fue. El oficial luego vino a mi puerta principal y habló conmigo. Dijo que el conductor afirmaba estar perdido y que simplemente se había detenido para buscar direcciones, insistiendo en que no me había seguido a casa.
Sabía que eso era mentira, así que mostré el perfil de Tinder de Ricardo al oficial y le pregunté si ese era el conductor. El oficial confirmó que era Ricardo. No podía creerlo. Ricardo me había seguido a casa. El oficial dijo que no había mucho que pudieran hacer, a menos que él regresara. Le pidió a Ricardo que se fuera, pero no lo obligó, y prometió no volver. El oficial me dijo que llamara si regresaba. Después de eso, el oficial se fue, y aunque estaba preocupado de que Ricardo pudiera regresar, no lo hizo. Definitivamente me dio escalofríos. Después de ese incidente, bloqueé a Ricardo en Tinder. Todavía no puedo creer que me haya seguido a casa después de ignorarme. Estoy aliviada de no haberlo visto ni oído desde esa noche. Hace aproximadamente un año, después de un tiempo sin usar aplicaciones de citas, decidí intentarlo de nuevo siguiendo la recomendación de un amigo. Descargué una aplicación de citas y, después de unas 2 semanas, conocí a una mujer realmente agradable. Chateamos un poco en la aplicación, luego intercambiamos números de teléfono. Durante los próximos días, nos enviamos mensajes de texto e incluso tuvimos una videollamada. Pensé que las cosas iban bien. Tenía el pelo rubio largo y unos ojos hermosos. En un momento dado, mencionó que quería conocerme en persona, así que sugerí que fuéramos a una cita. Acordamos encontrarnos en un restaurante de la ciudad. La cita transcurrió bastante bien desde mi perspectiva. Cuando la vi, lucía genial, y nuestra conversación en persona fluyó bien. Aunque sentía que podríamos haber conectado un poco mejor, tal vez porque ambos estábamos un poco nerviosos, en general estuvo bien. Después de la cita, cada uno se fue por su lado, pero ella sugirió que lo hiciéramos de nuevo en algún momento, lo cual me pareció bien. Seguimos hablando durante los próximos días y acordamos otra cita. Decidimos probar otro restaurante local en la ciudad. Ninguna de nuestras citas fue especialmente elegante, solo salidas informales a lugares que no eran súper baratos pero tampoco excesivamente caros. Después de la segunda cita, que fue más o menos igual de bien que la primera, ella preguntó si quería ir a su casa. Mencionó que no estaba lejos y sugirió que podría pasar un rato allí. Eran alrededor de las 9 de la noche, así que acepté. Ambos salimos al estacionamiento y nos subimos a nuestros vehículos. Ella me dijo que la siguiera y nos pusimos en marcha. Condujimos por algunas calles tranquilas y yo estaba curioso por ver dónde vivía. Inicialmente, parecía un corto trayecto, pero terminó siendo un poco más largo. Finalmente, giramos en una larga carretera que parecía llevar al medio de la nada. Estaba rodeada de campos y bosques con apenas otros coches a la vista. Después de unos 20 minutos de conducción, llegamos a un camino de tierra y yo seguí detrás de ella. Ella giró en un largo camino de entrada y yo hice lo mismo. Al principio de la propiedad había mucho bosque, así que no podía ver la casa en absoluto. Condujimos por el largo camino de entrada y en la parte superior ella estacionó y yo estacioné detrás de ella. Miré hacia afuera y vi una casa de tamaño promedio de 2 pisos en la propiedad. Parecía bastante vieja y poco mantenida. Me sorprendió que esta fuera su casa. No parecía el tipo de lugar donde viviría y honestamente, también me sentí un poco perturbado. Me di cuenta de que ni siquiera había comprobado dónde estábamos en mi teléfono. Simplemente la estaba siguiendo. Después de estacionar, ambos salimos de nuestros coches. No pude evitar expresar mi sorpresa, preguntando algo así como, ¿vives aquí? Ella respondió casualmente, diciendo, sí, ¿por qué te sorprende? Caminó por el patio delantero hacia la puerta y yo la seguí. Dentro, no avanzamos más allá de la entrada, y noté que todas las luces estaban apagadas, lo que me pareció extraño. Comencé a buscar un interruptor de luz, mientras ella me decía que podía bajar al sótano, señalando en esa dirección. Apenas podía ver, pero noté una escalera cerca que conducía hacia lo que parecía ser un sótano viejo y sin terminar.
Cuando pregunté sobre encender las luces, ella sugirió que lo hiciéramos cuando llegáramos abajo. Sintiéndome muy incómodo en ese momento, no quería quedarme. Di una excusa rápida y me dirigí directamente hacia la puerta. Ella me siguió afuera sin decir nada. Sintiéndome inquieto, me dirigí rápidamente hacia mi coche. Sentí que ella me seguía, así que comencé a correr. Corrí hacia mi coche, lo desbloqueé y entré, cerrando las puertas y arrancando el motor. La vi correr hacia el frente de mi coche, y cuando comencé a retroceder, ella simplemente se quedó allí, dándome una sonrisa y un saludo espeluznantes. Me puso la piel de gallina, y fue el momento más espeluznante de toda la noche. Retrocedí lo más rápido que pude y me fui. Eventualmente, tuve que detenerme para averiguar dónde estaba, pero una vez que obtuve indicaciones en mi teléfono, pude encontrar el camino de vuelta a casa. Esa cita sigue siendo la más loca en la que he estado, y nunca la olvidaré.